Candela. Pedro, aparentemente Ana Cacho envió otra carta. Así mismito es, Alexandra. Por segunda ocasión, Ana Cacho presenta una segunda publicación, o sea, una carta donde quiere que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ella está pasando y sus sentimientos. Pero a raíz de esa carta, yo tengo un fragmento que me llama mucho la atención. Y dice: soy madre desde el primer día que el papá de mis hijos y yo, en una famosa panadería, abrimos el sobre conteniendo el resultado positivo de la prueba de embarazo que anunciaba que mi bella hija mayor venía de camino. Qué tierno, qué conmovedor, porque ayer era el Día de las Madres. Desde ese mismo día sabía que ya no era pensar solo en mí y que tenía una responsabilidad inmensa. Señores, esta es la primera parte de esta carta que me pareció, por su contenido, me pareció como que quería apelar en esta primera parte al ser de una madre. Una madre que todo el mundo está pensando si ella sabe o no sabe, si ella oculta una información, si ella en algún momento ella está tapando a alguien. Y me da cosa, ¿verdad? Porque lo primero que ella habla es de su primera hija, su hija mayor. Qué ridículo. Para mí, qué ridículo. Julio. En esta carta a mí me llama la atención un fragmento que dice así: lo difícil fue contárselo a mi familia. Primero fue a mami, después a papá y para terminar, y curiosamente en un mismo Día de las Madres, mientras compartíamos en casa de mi abuela, se lo dije al resto de la familia. Yo creo que esta familia aquí es un matriarcado. Aquí quien manda, quien pone y dispone son las mujeres. Quien ha manejado toda esta situación, obviamente, ha sido la mamá de Ana Cacho, con Yvette. Los papás, el papá ni para pool ni para banca. Bueno, también hay una parte que dice que mi mamá me pedía que le dejara de vez en cuando, que se la dejara de vez en cuando, y cuando lo hacía yo llamaba como 20 veces a ver cómo estaba, y ella me decía: Anita, yo te crié a ti, me parece que tengo experiencia y que puedo cuidar a la nena bien. Así que, Papo, antes de pasar a la parte que tú vas a analizar de la carta, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo no sé, yo no puedo meter en la cabeza de Ana Cacho, pero si lo veo fríamente y desde lejos, pensaría que es otro trabajo de relaciones públicas, intencionalmente, ¿verdad? Para presentar esa otra cara de ella, ¿verdad? Como madre sufrida, como hija que ha sido también, todo el panorama de la parte humana de ella fuera del caso de Lorenzo. Pero oye esta parte que voy a leer, que me llama mucho la atención. Dice: sé, sin que me quede la menor duda, que mis hijas se están cuidando una a la otra, que mi hija mayor tiene que haber cogido mi rol de madre como siempre hacía cuando yo no estaba presente. Y una vez más, amigos, vemos esta costumbre de Ana Cacho de invertir su responsabilidad. Porque cuando el niño Lorenzo, ella mencionó que cuando se fue a meter de la casa, el niño Lorenzo cogió el rol de hombrecito, y el hombrecito fue que aparentemente se iba a defender y por eso pasó lo que pasó, o se metió en algo donde no tenía que estar metido. Pero por tanto, ella se pasa cediéndole roles de adultos a los niños, y eso ocurrió, como mencioné, en el caso de Lorenzo, y ahora pretende que su hija, que es una niña todavía también, asume el rol de madre con respecto a su hermanita. Además, en esta carta, al ponerle esa presión a su hija, lo que la está poniendo como un guardia a ver a la más chiquita también. Y ustedes saben aquellos testimonios de que había unas instrucciones de que guardaran silencio, y esa niña mayor, aparentemente, una de esas charlas que tuvieron con la psicóloga, miró mal en un momento dado a la más pequeña y le dijo que estaba hablando de más. Así que le está dando unas responsabilidades muy pesadas a la pequeña. Hay que ver verdaderamente cuáles son las intenciones de Ana Cacho al presentar esta carta, y precisamente en estos días ella también dice que su familia nunca le dio la espalda, que estaban en shock. Me imagino que tenían grandes planes para mí y se asustaron porque era muy joven, que a pesar de mi edad era lo suficientemente madura y responsable para afrontar las consecuencias como debía ser, que jamás le delegué a nadie, a mi hija, y que yo me encargaba de ella solita. Saudi. Esto es una cuestión de relaciones públicas que
Ana está tratando de apelar a los sentimientos del público, definitivamente. Pero yo quiero ver si es posible, señor director, regresar a la gráfica del texto que Papo terminó leyendo, porque quiero seguir una línea de pensamiento de Papo, si esto es posible. Hay un detalle bien interesante al final de esa cita. Creo que es la próxima. Ok, ahí está. Dice que mis hijas se están cuidando una a la otra, que mi hija mayor tiene que haber cogido mi rol de madre como siempre hacía cuando yo no estaba presente. Ana, el día de la muerte de Lorenzo, ¿estabas o no estabas en tu casa? ¿Asumió tu hija mayor el rol de cuidar a sus dos hermanitos porque tú no estabas? Pregunto yo. No solamente... Esa fue otra ocasión en la que la niña tuvo que asumir el rol porque tú no estabas. Saudi, solamente pregunto. Como tú mencionas, Saudi, pero si asumí el rol de ella y cuando ocurren los hechos la niña tenía 13 años, ¿desde cuándo esa niña está asumiendo esos roles? Exacto. Una cosa... Pero Y dice la carta de siempre. Y esa es una de las interrogantes. Si esa misma noche Ana estaba o no estaba en esa residencia, y ahora me hace pensar o preguntar, esa misma noche la nena cogió ese rol también porque tal vez tú no estabas. Pregunto yo. Habría que ver quién está ahora mismo asesorando a Ana Cacho y le dijo que pusiera, será Sharon González, será que tiene ahora otro abogado a nivel de criminal, Pedro. Fíjate que comencé hablando sobre esta carta, sobre la intención de Ana Cacho, y ahora le pregunto a usted que nos está mirando a esta hora aquí en Telemundo, ¿cuál es el entre líneas de Ana Cacho al estar mencionando a su hija mayor? ¿Usted entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué? ¿Qué Ana Cacho quiere dejar establecido con esta carta mencionando a su hija mayor? Pregunto. Pedro, esto debe ser un esfuerzo burdo por contactar a la niña, que la lea, que a quien se le diga algo, qué sé yo. Pero esto no se da en el vacío, esto es una movida estratégica. No, fíjate, Julio, mencionar a la hija mayor sin mencionar el resto. La historia comienza con la hija mayor. Por eso. ¿Entendiste? Claro. Entonces, Pero esto no se acaba, Pedro. Y como bien menciona Saudi, esa noche del incidente, o sea, todo el mundo puede preguntarse, buscar las teorías. ¿Qué es lo que quiere decir Ana Cacho? Pregunto yo. Saudi, pero esto no se acaba. Dentro de esa misma carta, Ana Cacho le envía unas felicitaciones y bendiciones a todas las madres guerreras que cuidan por sus hijos y velan por sus hijos, pero hay un detalle interesante que lee así: y reza especialmente por la madre del que asesinó a mi hijo. Con el corazón en la mano y hablándole de madre a madre, le digo a usted que conoce a su hijo como nadie más. Se refiere a su hijo. Está hablando de un varón, ¿ok? Que me ayude a terminar esta pesadilla. Oye, pero ven acá y volvemos a lo mismo. Yo no entiendo. Ana, si tú estás hablándole a la madre del asesino y te refieres que es a un varón, ¿sabes o no sabes qué pasó esa noche? Es una mogolla. Entonces le estás pidiendo a la madre del asesino del niño Lorenzo que te ayude a terminar con esta pesadilla. ¿Pero qué estás haciendo tú por terminar la pesadilla? Es lo que yo no entiendo. No le hables a la madre del que para ti lo asesinó. Del varón, porque ya género. establece que es un varón. Claro. Dice, no lo haga por mí, hágalo por mis hijas. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijas, Ana? Aquí nadie tiene que hacer nada más. Y es mi opinión, que tú levantarte y decir lo que sabes y lo que no sabes. Vamos a tener que buscar teorías. Se resuelva. Vamos a tener que buscar teorías otra vez. Este caso definitivamente se sigue complicando y todavía no pasa nada. Solamente el tiempo dirá.